corresponde primero al sistema inmune, segundo los tipos de inmunidad que existen, ese es el otro objetivo de este capítulo. De ahí vienen los tipos de respuesta inmunológica y hacer un poco de tolerancia inmunológica, ¿no? Algunos alcances acerca de este aspecto. El sistema inmune en realidad abarca un tipo de respuesta coordinada en el cual pues, participan diferentes elementos celulares, ¿no? Siguiente. Esta respuesta es conocida como respuesta inmunológica. No es la definición de respuesta inmunológica. Entonces, para esto hay participación de diferentes elementos celulares. Vamos a ver que están agrupados en dos tipos clásicos de inmunidad, que son tanto la innata como la adquirida, y también se valen de algunos elementos proteicos para poder cumplir esta función. La respuesta se conoce de esta manera. Siguiente. Este grupo de células tiene pues una evolución desde la etapa embrionaria hasta la adulta. Entonces nosotros hablamos de órganos linfoides, tanto centrales y también los secundarios o periféricos, ¿no? Se asume como tales a la médula ósea del timo, como los órganos centrales, a partir del cual se va a dar pues, origen o va a adquirir un primer proceso de maduración con diferentes elementos celulares, ¿no? Dentro del cual se encuentran los linfocitos, tanto el linfocito T como el linfocito B. El timo es el lugar donde a partir de un primer momento, un pasaje que es muy corto, muy breve en médula ósea, las células T van a migrar al timo y ahí van a completar su maduración y se van a localizar principalmente en ese órgano. Cuando existe una respuesta inmunológica vamos a ver que existe la migración de estas células a los órganos linfoides periféricos. ¿No? Llámese por ejemplo vasos, órganos linfáticos, o el tejido linfoide asociado a mucosas o a piel. Creo que si le das un par de clics va a aparecer también los dos grupos de los linfoides primarios y los secundarios. De ahí tenemos el linfocito B. El linfocito B, sí, nada más. Su maduración la inicia en médula ósea, pero es incompleta. Y esta célula, a diferencia del linfocito T, que casi el 100% de su maduración lo completa en timo, necesita así del órgano periférico para que complete su maduración. ¿No? La principal diferencia entre estos dos elementos celulares. Por otro lado tenemos en la médula ósea una célula pluripotencial a partir del cual pues van a darse los diferentes elementos o diferentes series celulares roja, blanca y también la masa característica, a partir del cual tenemos otros elementos que participan en la respuesta inmunológica, ¿no? Vamos a ir viendo en detalle en qué momento participa cada uno de ellos. Entonces el concepto acá es reconocer que existe un órgano linfoide primario y uno secundario. Ahí están los órganos o el lugar donde se ubican estos órganos. Siguiente. Esta respuesta coordinada, esta respuesta inmunológica tiene algunas características que la hace pues, ser una respuesta muy dirigida y muy especializada. Nosotros ahí a partir de estos conceptos podemos hacer diferenciación entre los dos tipos de inmunidad que vamos a ir viendo, son la innata y la adquirida. Pero una de esas características importantes del sistema de respuesta inmunológica es la especificidad. Y esto hace referencia pues que esta respuesta inmune se dirige contra un antígeno en particular y no contra otros. O sea, nosotros generamos una respuesta inmunológica específicamente contra determinado antígeno, que puede ser fracción o parte o elemento constituyente de un microorganismo o un agente inerte que pudiese ser capaz de generar este tipo de respuesta inmunológica. Entonces es así que nosotros tenemos que las células, sobre todo en inmunidad adaptativa, se especializan en determinado tipo de respuestas. Las más conocidas y que van a ir viendo que esto se repite en diferentes teorías son las respuestas asociadas pues, tipo TH1, TH2, TH17, T-regulador, y eso tiene relación con su especificidad, que implica la expresión de receptores en la membrana del linfocito T
lo cual pues favorece una forma de comportarse y de expandirse de ese linfocito, ¿no? Y que al final va a permitir la producción de determinadas moléculas conocidas como interleuquinas, citoquinas, que permiten cumplir determinado tipo de función. Entonces, esta característica es la especificidad. La diversidad, no solo respondemos ante un solo antígeno, existen pues, en toda la historia de la evolución pues, múltiples antígenos a los cuales hemos sido expuestos y a partir del cual se genera pues, una respuesta específica. Entonces, se habla de una población linfocitaria muy amplia, miren, 10 a la 7, 10 a la 9 células que son capaces de responder a diferentes antígenos. E incluso existen teorías que hablan de que estas respuestas ya están prefabricadas o prehechas, incluso en sujetos que aún no han sido expuestos a determinado antígeno, ¿no? Simplemente cuando uno se expone es que se expresa ese tipo celular. Pues la diversidad es la otra característica y esto le permite pues, responder en un mismo momento a diferentes noxas. Siguiente. La memoria inmunológica es una característica fundamental de la respuesta adaptativa y me permite pues, responder ante un antígeno al cual uno es reexpuesto. Característica de esta memoria inmunológica es la capacidad de ser precisa y de ser rápida sobre todo en su acción. Entonces vamos a hablar nosotros de un reservorio de células que van a evolucionar a este tipo de, o van a cumplir este tipo de función, que cumplirse, comportarse como células de memoria, ¿no? Recuerden que siempre esta va a ser mucho más rápida que la primera respuesta o la primera posición. La especialización refiere a que un determinado tipo celular o determinado tipo de moléculas es capaz de generar diferentes respuestas o diferentes mecanismos para poder controlar a un antígeno o a un agente externo, ¿no? El ejemplo que les pongo es, por ejemplo, el linfocito B. El linfocito B uno sabe que es una célula que va a madurar, se transforma en plasmocito, es la célula que en tejido es capaz de producir anticuerpos. Es la función más conocida. Pero también el linfocito B puede funcionar como célula presentadora de antígeno, también puede funcionar como una molécula capaz de producir citoquinas propias que van a generar o que van a influir en el proceso de inflamación sobre todo. Pues como vemos, estas células pues tienen diferentes maneras de lograr un mismo objetivo. Y eso es gracias a su capacidad de ser una célula especializada. Siguiente. Si la respuesta inmunológica no tuviera un fin, estaríamos hablando pues de la pérdida de la tolerancia inmunológica. Y en ese contexto es que ubicamos a las enfermedades autoinmunes. Esta falta de capacidad de poder lograr que esta respuesta inmunológica cese se relaciona directamente con la pérdida de tolerancia inmunológica. Característica importante en todas las enfermedades autoinmunes, sobre todo las difusas. Y esto viene correlacionado con el otro concepto, ¿no? De que teóricamente no debiésemos reaccionar contra elementos propios. Y es ahí pues que ya se define con nombre propio la reacción contra antígenos propios al término de tolerancia inmunológica. Siguiente. Bueno, el segundo punto era pues, con respecto a los tipos de inmunidad. Como les mencioné al inicio, la respuesta inmune está basada en elementos celulares y elementos proteicos. Cada uno de estos dos tipos de inmunidad, tanto la innata y la adaptativa adquirida, tienen esas características. Vamos a hacer detalle en cada uno de estos elementos, ¿no? Acá el esquema ya te muestra alguna diferenciación en cuanto al tiempo de aparición o de presentación de este tipo de respuesta o tipo de inmunidad, siendo pues, la forma primaria de responder ante un agente o un antígeno determinado la inmunidad innata, ¿no? Es la que todos, desde que nacemos, pues la poseemos, en la cual no existe diferenciación entre ninguna persona. El otro tipo de respuesta va a depender de ante qué antígeno pues, uno es expuesto y ante otras características que tienen que ver ya con un proceso genético y epigenético diverso. Entonces es mucho más rápido con respecto a la otra que es más especializada. Hablamos de barreras, o sea, la piel, las mucosas es la barrera primaria
en la inmunidad innata, y vamos a ver que existen pues, diferentes formas por el cual, no solo como barrera física, sino como esta introducción de moléculas que pueden ir contra determinado antígeno, pues aquí nos ayuda. Vemos células que son identificables como los fagocitos, tanto los macrófagos como los micrófagos, ¿no? Que también son denominados de esta manera, que incluye a las células, pues, los polimorfos nucleares principalmente, ubicando acá en el micrófago. Y tenemos proteínas, bueno, y otra célula más que también es conveniente mencionar, los linfocitos tipo natural. Y dentro de las proteínas de inmunidad innata tenemos al sistema de complemento, que cumple varias funciones, dentro de las cuales el proceso final de la activación del complemento constituye la formación del complejo de ataque de membrana que produce lisis celular. En la inmunidad adaptativa es mucho más fácil. El linfocito es básicamente la célula que está encargada de este tipo de respuesta, diferenciados en linfocito T y linfocito B, cada una dirigiendo un tipo de respuesta meramente o primordialmente cocelular en el primer caso, y humoral o relacionada a la producción de anticuerpos, en el segundo caso lo llamamos linfocito B. Y tenemos también a las dentro del elemento proteico, pues propiamente dicho, al anticuerpo, y también a las citoquinas que son producidas por estas células que van a dirigir también un determinado tipo de respuesta. Siguiente. Entonces, en forma general, si no es cierto existe coincidencias en la forma de actuar, existe una especialización por cada una de estos tipos de respuestas, tanto la inmunidad innata como la adaptativa adquirida. Por ejemplo, el proceso inflamatorio, ¿no? Ante una noxa que agrede o que produce pues, una lesión, una injuria tisular, existe un primer momento en el cual, previo a la reparación del tejido, existe una afluencia de células que van a llegar a ese punto. Eso es parte de la respuesta, por ejemplo, de inmunidad innata, caracterizado principalmente por la presencia de neutrófilos. La quimiotaxis, la obstaculización, como parte de las funciones que cumple el complemento en la liberación de algunas proteínas que tienen esa función, ¿no? De obstaculizar o favorecer la llegada de más elementos celulares, como es la quimiotaxis. Las natural killer es una de las células que mayor facilidad tiene para poder producir daño directo en membrana, determinado tejido o microorganismo, que es el proceso de lisis, el cual puede ser también sumado a la función de macrófagos que vemos en este tipo de inmunidad. Y como les mencioné en la diapositiva anterior, la inmunidad adaptativa está relacionada con función de estas dos células importantes, linfocito T y B, ya sea por producción de citoquinas o anticuerpos que van a dirigir este tipo de respuesta especializada, caracterizada principalmente por la capacidad de generar memoria inmunológica, ¿no? Que es otra de las características de este tipo de respuesta. Siguiente. Acá una tabla donde vemos algunas diferencias generales entre las características principales que tiene el sistema inmune. Entonces, especificidad sí ambas tienen, pero es mucho más grosera la inmunidad innata. No necesariamente tiene la capacidad de reconocer elementos o partículas pues, muy específicas de determinado microorganismo, llámese bacterias, llámese incluyendo virus, por ejemplo. Eso es lo que hace que de repente sea ineficaz en un primer momento la inmunidad innata y que generalmente requiere pues, en un posterior momento la participación de la inmunidad adaptativa para controlar cualquier proceso que está agrediendo la diversidad, la capacidad o la forma como responde esta inmunidad innata es mucho mayor en la inmunidad adaptativa comparado con la inmunidad innata. La memoria es algo exclusivo en la adaptativa, y en el caso de poder reaccionar contra antígenos propios, teóricamente ninguno de estos sujetos sanos no debiese darse este tipo de características. No deberíamos tener células autorreactivas, sino ya estaríamos hablando de enfermedades autoinmunes.
De los componentes están los que ya hemos mencionado: barreras físicas y químicas, tenemos piel, mucosas, los químicos producidos a partir de estos elementos celulares que tienen función principalmente antimicrobiana. En el caso de inmunidad adaptativa, también tenemos nosotros, como hemos mencionado, por los órganos linfoides periféricos también alojan a los linfocitos, y en algunos de estos están asociados a mucosas o también a piel. Y también esto nos permite tener cierto tipo de inmunidad especializada a ese nivel, ¿no? A nivel de barreras físicas. Y si hablamos de proteínas, complemento por un lado, anticuerpos por otro lado, vamos a hablar un poquito más de la capacidad de cada uno de ellos, y los elementos celulares que ya hemos descrito anteriormente. Inmunidad innata, ¿no? Ya haciendo detalle siguiente de cada uno de estos elementos, pues cómo la barrera epitelial puede evitar que exista, o intentar, ¿no?, evitar que exista propagación de exposición a un microorganismo, pues ya sea por el simple hecho de que sea un elemento que funcione como barrera es suficiente. Puede ser las uniones intercelulares, tienen esa capacidad, ¿no?, de poder, pues, emitir el traspase de en muchos de los casos. Existen moléculas que son producidas a partir de exposición a determinado antígeno bacteriano o a determinado germen, y estas moléculas, de las más conocidas, son las defensinas y las catilicidinas, que se encuentran generalmente en superficies celulares, tanto principalmente, pues, de mucosas antes que piel. Y por otro lado, mencionar de la capacidad de acción propia de linfocitos que se encuentran ubicados dentro del epitelio, dentro de las mucosas, ¿no?, que tienen también la capacidad de fijar dentro de la superficie del microorganismo, permitir la adherencia de moléculas proteicas para favorecer el reconocimiento por otros tipos de elementos celulares, como si fuese un marcaje en un primer momento del microorganismo, para que luego ya sea el macrófago o ya sea la participación en la inmunidad adaptativa el encargado de eliminar el germen. Siguiente. El complemento, como les mencioné, tiene como función o como, pues, proceso final la lisis celular, y esto está basado en la formación, pues, de un complejo proteico que permite la adherencia a la superficie del microorganismo, formar una especie de poro a partir del cual se produce la migración tanto de enzimas proteolíticas como alteración en la carga iónica de las membranas de esta o pared celular, ¿no? Estamos hablando de estos elementos tipo microorganismos, produciendo el daño del mismo, ¿no?, y la eliminación. Pero en el proceso de que se forme este complejo ataca-membrana, pues existen algunos eventos que hay que recordar. Existen tres vías clásicas del complemento, y dentro de las cuales, de repente, la que más van a ver relacionada a enfermedades autoinmunes es aquella que, pues, requiere la participación de complejos inmunológicos. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, enfermedades como el lupus, una excesiva producción de autoanticuerpos en relación a la exposición a autoantígenos, con la formación de complejos inmunológicos que son capaces de activar al complemento. Esas son las explicaciones por qué el complemento se consume en este tipo de enfermedades. Bueno, existen otras formas de activar complemento, ya sea directamente por expulsión a algún elemento del microbio, o en relación también al microbio, pero mediado, pues, por esta proteína ligadora, que es la lectina, que tiene que ver con residuos de manosa. El proceso implica también la ligación con la formación de estas moléculas como C3A, C3B y C5A, que tienen la facilidad, pues, de poder, por un lado, opsonizar moléculas, es decir, marcarlas para que a partir de ahí sean reconocidas por elementos, sobre todo aquellos que fagocitan y puedan eliminar a la noxa, o por otro lado también favorecer o alterar la permeabilidad endotelial
y permitir la transmigración de células del lumen vascular a un elemento, o bueno, al intersticio. Sobre todo esto se da en procesos inflamatorios. Entonces, de esa manera participan en el siguiente. Bueno, la natural killer, en este caso, nosotros vamos a ver que tienen especialización, sobre todo cuando la noxa está relacionado a la presencia de virus. Es el tipo de inmunidad que actúa en un primer momento y cuya característica pues, principal de este tipo de respuesta es no ir directamente contra el microbio, sino poder ubicar a una célula que es portadora del mismo, una célula alterada, tanto en la expresión de proteínas a nivel de la membrana celular, o también alteraciones dentro de el DNA o RNA, que en sí expresa proteínas, ¿no? Lo cual le permite al natural killer reconocer esas células y poder pues producir la lisis de la misma. Si hablamos del macrófago, el macrófago requiere de dos moléculas principales para su función. Por un lado está el interferón gamma, por otro lado la interleucina 2. ¿En qué casos una, en qué casos otro, ¿no? Cuando se da el proceso de fagocitosis inicial por el macrófago, pues quien permite que el macrófago exprese en membrana un receptor por el cual se puede acoplar linfocito T mediante el proceso conocido como presentación de antígeno, se requiere de interleucina 2. En un primer momento es un mecanismo por el cual ya vemos la coparticipación de inmunidad activa. Y por otro lado está un elemento que se encuentra, o una célula de repente que no tuvo la capacidad o no expresó en membrana un receptor y que requerimos igual pues que sea eliminada. Entonces, para favorecer la apoptosis de esta célula, requerimos pues la participación de interferón gamma, que permite pues la alteración o la formación de una de las vías intracitoplasmáticas, la vía de las caspasas, la función o la liberación final de interleucina 1 beta, que es parte de un complejo proteico conocido como el inflamosoma, que va a permitir pues la apoptosis de esta célula, ¿no? Entonces serían los dos mecanismos por el cual podemos detener el avance pues, de la exposición. Siguiente. Bueno, el macrófago es una célula en realidad muy importante, especializada. Como vemos, es una célula compleja que permite nosotros bloquear o inhibir su función si nosotros reconocemos pues mediante qué mecanismos esta célula es activada o qué modificaciones se dan a nivel intracelular para poder pues modificar su función. ¿Qué debemos recordar de repente de este gráfico? Por un lado, la capacidad pues que tiene esta célula de responder a algunas citoquinas, ¿no? En relación a su liberación, como es el TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 2. Y esta célula, que es productora de estas moléculas, normalmente cuando uno bloquea esas moléculas, como vamos a ver en algunas enfermedades, pues, también detiene el proceso subsecuente a la activación del macrófago, célula presentadora. En este caso también puede cumplir la misma función que estamos hablando en el caso del macrófago. Por otro lado, el mismo macrófago puede liberar directamente algunas sustancias, sustancias reactivas de oxígeno, algunos agentes oxidantes que permiten la introducción directa del microbio. Ahí se representa sobre todo especies reactivas de oxígeno y también la superóxido, el óxido nítrico sintetasa como pues, la capaz de poder producir este efecto a partir de la liberación a nivel del macrófago. Siguiente. La inmunidad alta T es mucho más
Si bien es cierto es más compleja, es mucho más fácil de poder describir, debido a que requiere en un primer momento de que se dé la presentación del antígeno. Entonces recuerden la secuencia de eventos, ¿no? El antígeno, bueno, la inmunidad alta se supone que ya fue activada y hay factores que permiten la coparticipación de la inmunidad alta activa. Ubicamos a la célula presentadora que fagocita a determinado antígeno, dentro de su citoplasma ejerce o modifica la estructura de este antígeno y lo expresa en la superficie celular mediante un receptor, ¿no? Que generalmente es una molécula MHC de clase 2 y ahí está circulando este macrófago esperando que alguien lo reconozca, en este caso el linfocito T, y es ahí donde el linfocito T inmaduro empieza pues su participación. Entonces ahí, a partir de ahí es que estamos hablando de inmunidad adaptativa. Este linfocito T inmaduro requiere no solo del acoplarse del receptor de célula T a la molécula de clase 2, sino requiere de moléculas coestimuladoras, dentro del cual algunas de estas han servido como blanco para poder bloquear la acción de o la maduración del linfocito T y su activación y poder pues hacer remisión del proceso inmunológico. Una vez que se da el acoplamiento de moléculas coestimuladoras, el receptor de célula T y también la célula presentadora, se produce la expansión clonal y la diferenciación de la célula T, que dependiendo de hacia qué clona estemos yendo, vamos a estimular en mayor grado un tipo de inmunidad, ya sea la celular o ya sea la humoral. Nosotros reconocemos respuestas como la respuesta TH1, TH2, TH17, la T reguladora, ¿no? Dentro de estas, la TH1 y TH17 son las que mayor participación tienen o que enmarcan dentro de la función como célula principal al linfocito T, que es la que va a dirigir básicamente la actividad inmunológica en este tipo de respuestas. Cuando hablamos de respuesta TH2, generalmente se ve muy asociada a la coparticipación del linfocito B. Entonces, por un lado tenemos una respuesta que se orienta hacia lo humoral, que es la respuesta TH2, y las otras respuestas, TH1 y TH17, son respuesta de tipo celular, donde el linfocito T, mediante la producción de citoquinas, es la que va pues, dirigir la forma de cómo respondemos en inmunidad adaptativa. Y ahí vemos pues los ejemplos, básicamente, ya sea por un lado el poder, pues no, por un lado reconocer antígenos, que se da ya la presentación del antígeno, en este caso la célula T es la que va a madurar y dirigir la respuesta celular, y por otro lado la célula B, y esto en relación a una respuesta tipo TH2, mediante la producción de anticuerpos, pues que va a favorecer el control de daño. Bueno, pero en otro aspecto también a mencionar está el linfocito T citotóxico, que lo vamos a ver relacionado también a lisis, produciendo enzimas proteolíticas, sobre todo cuando se dirige a la superficie de determinado elemento celular, una célula que actúa de esa manera, ligándose a la superficie o a la membrana celular de determinado tejido. Siguiente. A partir de ahí es que nosotros podemos reconocer diferentes tipos de respuesta inmunológica. Clásicamente se habla de una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Que su principal diferenciación es el tiempo de exposición, si es primera o segunda o posterior exposición a un determinado antígeno, lo cual le da características de ser mucho mayor en cuanto a intensidad como en número de elementos celulares que participan en la misma, por lo tanto es una respuesta mucho más eficaz, ¿no? Entonces estamos viendo ese esquema, el cual ante un determinado antígeno, denominado en este caso antígeno X, vemos una respuesta pues
que no es necesariamente muy marcada y que ante la exposición del mismo vemos pues una mayor actividad. Y este esquema aplica para linfocito T como linfocito B. No necesariamente los dos tipos de células necesariamente van a tener alguna diferencia, o sea, la respuesta es siempre la misma. Existe una pérdida de células. Cuando se da esta respuesta inmunológica, estas células pues al final son eliminadas, ¿no? Pero existe una reserva de células que van a quedar alojadas dentro de órganos linfoides periféricos que me van a permitir pues ante una exposición el poder actuar de forma más rápida. Es ahí pues, que ubicamos este concepto de memoria inmunológica, ¿no? Gracias a la exposición previa que hemos tenido anteriormente. Y siempre que hay un antígeno nuevo, la respuesta va a ser inicialmente débil comparada con una respuesta posterior. Esto es básicamente lo que tenemos como respuesta siguiente. Y a partir del concepto anterior es que nosotros podemos ver, ¿no? Claro, todo esto mediado por algunas moléculas liberadas que permiten el que un linfocito se diferencia a célula memoria y otro no se diferencia a esta. No es que sea al azar, sino depende de la expresión de moléculas, tanto en receptores como la adherencia o la afinidad de determinadas citoquinas para poder ser catalogado como célula memoria o ser catalogado como una célula pues, que en ese momento va a servir de fruto. Ahí está el esquema de cómo se da este proceso de memoria inmunológica. Y también recordar pues, ¿no? que si el paciente, o si estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, probablemente las células autorreactivas, o sea, no llegan a la apoptosis, sino sigan circulando. Y eso es lo que favorece pues, la persistencia de la respuesta inmunológica en forma descontrolada. Es el camino dentro de lo normal. Idealmente, un grupo queda con memoria y otro grupo se elimina, sufre apoptosis. En el caso de enfermedades autoinmunes, esto no se está dando. Siguiente. Esta de repente es la que resume. ¿Ves el doctor? Sí, ¿y por qué se le resume? Ya. Bueno, esto es para recordar nada más la presentación del antígeno. Miren, recuerden que no solo la célula dendrítica cumple esa función, tenemos otras células que pueden reemplazar. Esta célula, la célula B, es muy frecuente que en enfermedades autoinmunes cumple esta función de presentación del antígeno. Y lo cual se va a representar en muestras histológicas, donde no necesariamente reconocemos a la célula dendrítica o el macrófago, pero sí a la célula B capaz de poder cumplir esa función. Lo cual es básicamente el objetivo de esta diapositiva. Siguiente. Las citoquinas son importantes, pues son parte principalmente de la célula. También son liberadas en innata, pero su mayor aporte está en inmunidad adaptativa de tipo pues, celular. Varía, de acuerdo a qué elemento celular yo esté referenciando, va a haber determinado tipo de citoquina que va a ser producido. Ahora, en forma general, uno puede hablar pues, de citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Pues algunos ejemplos tenemos ahí. Por ejemplo, TNF-alfa, interleucina 1, que es la función de ser proinflamatoria, ¿no? Si hablamos de interleucina, ¿dónde está la lista de la lista? Que sería la función inversa. Creo que en la siguiente diapositiva sí. Ahí está, más o menos el concepto pues, de la función de las citoquinas. Las citoquinas pueden cumplir, una misma citoquina puede tener la capacidad de estimular diferentes elementos celulares, por lo tanto tener una función mucho más amplia, ¿no? Y a eso se le conoce como pleiotropismo, la capacidad que tiene una citoquina para
pues, hacer partícipe a diferentes elementos celulares, debido a que tienen receptores en su membrana capaces de asociarse con esta citoquina. Pero una citoquina, ante su ausencia, no necesariamente la función se ve impedida, porque existen otras citoquinas que pueden cumplir la misma función. Eso tiene que ver con esta función o esta característica que se conoce como redundancia. Este es el ejemplo, ¿no? IL2, IL4 y IL5 pues favorecen la proliferación y el dipositorio. Tres citoquinas diferentes que cumplen una misma función. Puede haber coincidencia en cuanto a función positiva en dos citoquinas. Y el ejemplo más claro es entre TNF-alfa e interferón gamma, que tiene la capacidad pues, de cumplir una función aditiva o sinérgica en determinados tejidos, ¿no? Y esto sobre todo lo vemos enfocado o referenciado en respuesta inmunológica tipo innata. El antagonismo también se da y ahí es donde expresamos el concepto más claro de moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias. Hay dos representantes muy claros, como interferón gamma y interleuquina, y es que a una misma célula pueden producir funciones diversas. Entonces acá el aspecto de recordar citoquinas de repente va a ser mucho más adecuado cuando hablemos ya de cada enfermedad en particular, ¿no? Porque esto no necesariamente sucede en todos los procesos de dato. Existen algunas diferencias, algunas citoquinas que son predominantes en cada enfermedad, que de repente cuando se llegue a ese momento, en ese sí sería conveniente recordar qué función tiene. Acá es algo un poco más teórico, no tanto para memorizar la función de estos ejemplos. Siguiente. Bueno, entonces creo que el concepto de intolerancia ya quedó más o menos bien definido y tiene que ver con una pérdida del proceso natural, ¿no? Que implica que todo elemento celular tiene un tiempo de vida. Que hay procesos que llevan a la apoptosis o a la muerte celular de estas células. Entonces, existen factores que regulan ya sea la función, ya sea la inactividad y por lo tanto la muerte de esas células. Entonces, la pérdida generalmente relacionada a la exposición de un antígeno externo favorece la alteración o la modificación de la estructura en este caso en el núcleo, tanto el DNA como algunas proteínas que son partícipes del núcleo, para que al alterar su estructura esta célula sea incapaz de ser degradada. Y eso es lo que favorece la pérdida de tolerancia inmunológica. Un ejemplo, que de repente lo van a repetir luego, ¿no? El proceso de citrulinación, que es muy característico de la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide existe una modificación en la estructura de aminoácidos de determinadas proteínas que se encuentran presentes en diferentes tejidos, principalmente la synovia es una de ellas. Y esta modificación de la estructura, reemplazando la arginina por la citrulina, se conoce como citrulinación o algunos le llaman citrulinización, en el cual al tener estas proteínas pues no podemos degradarlas con las enzimas que normalmente nosotros tenemos en nuestro organismo, y es lo que se ha hecho en la parte práctica como un concepto para poder lograr reconocer estas proteínas citrulinadas y asociarlas con una enfermedad que ya es bien conocida, que es la artritis reumatoide. Un ejemplo más o menos que representa la pérdida de tolerancia inmunológica, y para cada entidad podemos hablar de procesos en diferentes etapas, pero el cual al final va a llevar a la pérdida de tolerancia inmunológica, a la persistencia o a la sobrevida de una célula. Siguiente. Y acá tres conceptos que a veces son confundidos, porque tienen que ver con la respuesta inmunológica, ya sea deficiente, ya sea exaltada o ya sea alterada. Entonces, tenemos el concepto de hipersensibilidad. El esquema es muy representativo, respuesta inmune, pero que se da en forma exagerada, con todos los procesos y secuencias normales que se da en un proceso
de respuesta inmunológica. Básicamente conocemos todo el proceso de tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya sea relacionado a inmunoglobulina E, a complejos inmunocirculantes, depositados o a citotoxicidad. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de respuestas de hipersensibilidad, que no es un mecanismo ajeno a algunas enfermedades autoinmunes, que combinan procesos de autoinmunidad con reacciones de hipersensibilidad. Ahí tenemos la inmunodeficiencia, y eso ya implica una menor función que puede estar relacionada a un menor número de elementos celulares o a una menor función de la misma debido a la menor producción de productos que son elaborados por estas células, lo cual genera la inmunodeficiencia, que puede ser selectiva o no, ya sea por déficit de producción de anticuerpos o de alguna citoquina o en el número de las mismas. Y de repente lo que más frecuente vamos a ver en este capítulo es pues la alteración o la respuesta de nuestro sistema inmune contra antígenos propios. En los dos casos anteriores estábamos viendo que la respuesta se da a antígenos externos. Cuando es un antígeno propio, el lugar sobre el que va a recaer el daño, estamos hablando de un proceso autoinmune. Ahorita, no sé si tienen alguna pregunta. La parte teórica de la primera clase.